que su hija la mandaron de hacer su servicio social como médico a Putla, Oaxaca. Y dijo que a Castañeda le mandaron un pueblo espantoso. Y pues todo el mundo gritó. Hay muchos pueblos espantosos y no solamente en México. Güey. Exactamente. Vete a Baton Rouge y no sabes qué mierda de pueblo es. Exacto, pero bueno, lo dijo Castañeda y bueno, drama nacional porque cómo puedes decir que Oaxaca es feo, ¿verdad? Oaxaca tiene lugares feos y tiene lugares hermosísimos, cabrón. Sí, pero está lleno de oaxaqueños. Ese es el problema. Sí, tú en tu pinche... No, yo les tengo tirria personal a los oaxaqueños, eso quiero que... A ver, Rich, explique por qué. Porque trabajar con ellos es espantoso. ¿Por qué? No les entra nada. Y se creen independientes, o sea, se creen creen que México los debe de mantener, pero ellos no quieren quieren tener tratos con México. Yo lo vi. Pero te lo juro que fui a litigar allá, a hacer un juicio mercantil, la materia mercantil en México es federal. Cuando le digo, oiga, cabrón, esto está mal hecho. No, que así se usa aquí. No, aquí no se usa aquí. Esto es de acuerdo al Código de Comercio. Ah, no, el Código de Comercio aquí no lo usamos. Ah, chinga, ¿qué hora me salí del país? Eso no depende de otra cosa, sino del juez. Y si el juez te dice eso, hay pedo, güey? Sí. Hay pedo con el juez y a nivel de la Suprema Corte. Y lo hubo. Ah, ok, ¿lo pusiste en su lugar? Puta. Bueno, entonces, ¿qué te quejas, güey? No, pues me trataban feísimo, creían que había llegado Hernán Cortés. Ay, cabrón. Se ve cómo se ve que no has estado en Yucatán, cabrón. No, fíjate que con los yucatecos sí se trabaja mejor con los yucatecos. No tengo ni puta idea, pero los yucatecos son muy racistas. No, sí, los yucatecos son muy racistas. Muy racistas. Pero fíjate que con los yucatecos, con un yucateco medio lo razonas, un oaxaqueño no razona. O sea, un oaxaqueño es una piedra. Punto. Tú estás hablando de una generalidad muy pendeja. No, pues sí, pero fue lo que me tocó vivir. Pues sí, pero es una generalidad. O sea, por ejemplo, algo era terrible, cabrón. ¿Eh? Había una cuestión terrible. Todos los abogados en Oaxaca se sienten Benito Juárez. Y las abogadas son igualitas. Y es ver a don Benito Juárez en drag queen. Y duele. Y duelen los ojos de verla. Y horrible, no razonan. No razonan, es un horror. No, Oaxaca no. Ya, México se debe de independizar de Oaxaca y de Guerrero. Pero te lo voy a poner así, güey. Si la división de Oaxaca que explotó en Chalchicomula no hubiera explotado, los franceses no hubieran traído, se hubiera ido el pendejo de Lorenzé para nunca jamás volver más nadie. O sea, sí, cuando les explotó el polvorín. El polvorín en Chalchicomula. Sí. Eran 5,000 efectivos, hubiera doblado el número del ejército mexicano. A ver, no solo de oaxacos. No te estoy entendiendo, a ver, no te estoy entendiendo la operación. Bueno, la infantería de Oaxaca era muy temible cuando el 5 de mayo. Eran, me parece, y esto tendríamos que averiguarlo, 5,000 oaxaqueños. Eso hubiera sido el doble de lo que tuvo el ejército mexicano con todo lo que defendió Puebla el 5 de mayo. ¿Okay? Porque más o menos Francia tenía apenas un poquito más. Traía 6,000. ¿Okay? 6 contra 5,000. Y hubieran sido 6,000 contra 10,000. Y esos oaxaqueños eran muy fieros, güey. O sea, hubieran exterminado realmente a la expedición francesa. Y Francia no hubiera vuelto. Puede ser, pero para variar con la chapuza usual mexicana, les volaron Voló el polvorín y se murieron 5,000 oaxaqueños que hubieran caído muy bien en la defensa de Puebla. Sí, pero se quedaron los 10 sordas en Chalchicomula. Que eran oaxaqueños. ¿Sabes? Por eso México tiene que independizar de Oaxaca. Bueno, Toledo también es oaxaqueño y es un gran artista, güey. Bueno, era. Sí, por México que se independice de Oaxaca. Estás loco. Y de Guerrero. Estás loco, no. Son lugares que se necesitan. Súper estratégicos. Y la verdad es que hay pocos estados tan mexicanos, fíjate. Estados que comprenden así la mexicanidad, cabrón, son, a pesar de todo, Jalisco. Sí, pero Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Querétaro.
No, Querétaro no, porque Querétaro sí ha hecho algunas acciones pro extranjeristas, ¿no? Pero todos los demás estados, ¿no? Lo que fue la República del Río Grande, Zacatecas, ni hablar de Texas, Sonora, Baja California, Chihuahua, Chiapas, que se vino a anexar de forma pacífica, todos lugares donde la mexicanidad no es tan fuerte. Sí, Yucatán se separó. Yucatán positivamente se separó de México. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, son zonas muy aferradas a la Michoacán, es muy aferrada a la mexicanidad. Así es. Michoacán también. Michoacán es de esos lugares en los cuales la mexicanidad no se entiende de bien a bien. Morelos no tanto, pero... Morelos no, porque es como... Morelos es un estado artificial, yo siempre he dicho que es de eso. Morelos como que lo crearon por crearlo. Bueno, fíjate, otro estado que sí tiene mucho de mexicanidad y es muy menospreciado, Tlaxcala. ¿Existe? No, sí existe. Pues no sé, güey, hay que averiguarlo. Hay que hacer una investigación. Es que el chiste es ahora, Tlaxcala existe. ¿Tlaxcala existe, güey? Tlaxcala y Colima existe. A ver, hay que averiguarlo, Hay que averiguar. Hacer una expedición, güey. ¿Sí existe? Fueron gorros de expedicionarios, güey. No, fíjate que yo cuando estaba a mí me encanta Tlaxcala, güey, es un pinche lugar. Pues yo sabía que atravesaba un territorio, pero nunca supe si era Tlaxcala, no decía Calpulalpan, Guamán, Apizaco, Guamantla, pero nunca supe si era Tlaxcala, si existió o no. No, hay que averiguar, hay que bajar y preguntarles a los nativos. Pues sí, Tlaxcala tiene razón. Sí. Es un estado muy mexicano, donde tiene la mexicanidad muy arraigada. Pues de hecho es el estado que creó la mexicanidad, no seamos realistas. No, sí. Es el que lo creó. Así es. La unión entre lo mediterráneo y lo mesoamericano se da en Tlaxcala, así es. ¿Y en Veracruz también? Sí, claro, con los totonacos. Sí, entonces, sí, o sea, esos son los estados que... O sea, yo hace unos días se conmemoró los 500 años de la batalla de Otumba. Los 500 años de la victoria azteca. Sí, que la semana siguiente fue la de Otumba, que les pegaron hasta con... Que les pegaron no, más bien se retiraron las tropas mexicas. No es que... No, la persecución mataron a casi todos. Después de la batalla, la persecución fue una masacre por parte de los españoles contra los mexicas. No sé, ahí tendría que una vez más... Ahí curiosamente es donde vieron la realidad más allá de Cholula, yo creo que la realidad de la fiereza de la conquista empieza en Otumba. No, porque, mira, puede que ahí sea la fiereza, pero la crueldad se da tanto en el Toscat como pero son Cholula. Destellos. Ahí es una masacre en forma, Pero ya una crueldad. Es una masacre en forma. Pero si tú quieres ver una crueldad de guerra, pero ya una crueldad aferrada a la guerra, esa parte de Otumba. Sí, es Otumba. Lo otro es meramente, es genocidio. Es un ataque. No, es genocidio. No, genocidio no, es una palabra que está muy manejada. Fue una matanza. No, genocidio que es... Cholulteca te mueres. Mexica te mueres. Pues es genocidio, güey. Pero la mayor parte de la masacre corrió por cargo de tlaxcaltecas, de ambas. Pues sí, güey. Sí. Pero sigue siendo un genocidio. Pero a lo que voy es esto. Ya una política de terror bien fundada de la conquista empieza en Otumba. Ahí ya es la política de auténtico terror, de marcarlos de marcarles la cara como rebeldes y todo eso, ya empieza a partir de Otumba. No, pues es que son bárbaros, güey. Honestamente, los españoles son bárbaros. No, son bravísimos. No son bravísimos, son bárbaros. Exacto. Son gente sin cultura, son gente enamorada de la muerte y de la riqueza. Y como soldados son valientes hasta la estupidez. No son valientes, güey. Al contrario. No son valientes. Dime qué ejército no tiene soldados valientes. Puta, pues muchos ejércitos sí han dado unas cuestiones desastrosas, han sido batallas desastrosas. Mira, soldados valientes, Paraguay. No, eso sí, pero sí, Paraguay y porque la tenían perdida. También México, en muchas de las invasiones, porque eran guerras perdidas, te digo, desde el día 1. Sí, la teníamos perdida y aún así se dio la batalla, güey. Exacto, yo creo que México, la primera guerra auténticamente fiera en México fue la de Reforma. Sí. Esa sí fue fierísima. No, es que todas las guerras civiles son mucho más crueles
que las guerras internacionales. Y obviamente la prolongación de la guerra de reforma, que es la intervención Ujú. francesa, también fue brutal. Fue muy fea, güey. Fue muy fea. brutal. Por ambos bandos, ¿eh? Sí, no, los crímenes de por guerra más por ambos que, lados. mira, por más que yo tenga ciertas simpatías por Max, la brutalidad con la que se manejaron los franceses también es indescriptible, cabrón. Sí, no, las fusilatas de franceses y belgas y demás contra Contra los población civil. republicanos, sí, es Y terrible. al revés, y de liberales contra... Y también fue cruentísima. Sí, o sea, hay de los raros casos en la guerra de intervención donde actuó decentemente fue Tomás Mejía con Mariano Escobedo. Bueno, es que, fíjate, Tomás Sí. Mejía ese sí era un caballero, cabrón. Era un hombre hecho y derecho. Yo la verdad es que Yo creo que pocos hombres me inspiran tanto respeto como Tomás Mejía. a mí también, fíjate que Tomás Mejía era un cuate que había que tenerle, no, ahora sí que porque peleó en el lado equivocado. Sí. Porque lo agarró al lado equivocado de la historia, pero Tomás Mejía merecería mejor suerte. Pero Mejor suerte de lo que... mira, no, es que también, él tenía que estar de ese lado, porque él era un hombre profundísimamente religioso. Sí. Él no podía estar bajo ninguna circunstancia, él era más católico que mexicano. Exacto. Y hay una cosa, sí, o sea, pero vuelvo a lo mismo, o sea, le tocó estar del lado incorrecto, del lado perdedor. Una vez más, le tocó estar de un... no iba a ser de otro lado, en eso estoy de acuerdo. Pero sí, Tomás Mejía yo creo que merecería mejor suerte en la historia de México. En su concepción de la historia de México. Sí, yo creo que inclusive... O sea, de hecho, cuando lo capturaron, Escobedo le mandó un mensajero, le dijo, yo me hago pendejo y escápate. Y Mejía dijo que no me voy, yo no me voy. Era un caballero, Sí, un militar. Nos hacemos pendejos y te vas, cabrón. No. O sea, cosa que, por ejemplo, Leonardo Márquez en cuanto pudo salió por piernas y nunca regresó. Ese güey sí era un cobarde. Sí, o sea, era el típico... sanguinario como su puta madre. Era el típico gandalla la mexicana que cuando la tiene a su favor... La tiene ganada, güey. Es un hijo de su chingada madre. La tiene perdida y huye. Y chilla como cerdito. Exactamente. Sí, es terrible. Sí. No, y fíjate, la historia de Mejía, después de su muerte, es muy triste, pero también un poco conmovedora. Porque lo embalsaman, cabrón, sí. Y la mujer no tiene para enterrarlo, cabrón. Y lo tiene sentado para que Así es, la gente coopere para que lo puedan enterrar. ¿Y sabes hasta cuándo lo vienen a enterrar? Cuando se entera Juárez. Y Juárez manda a enterrarlo. Juárez dice, no es posible que esté. No lo manda a enterrar. Y así es. Sí, y le da una casa a la viuda. Sí, porque finalmente, por ejemplo, Miramón era hombre de dinero, entonces su mujer vivió bien, la viuda vivió bien. Sí, o sea, no, y dicho, creo que se volvió a casar, ¿no? No, y lo enterraron bien, está bien Sí, enterrado. Sí, y también Miramón, dentro de todo el rollo que, una vez más, no, yo sí pienso que era más mexicano que católico, pero su concepto de país no concordaba con lo liberal. Sí, no concordaba porque pues, finalmente, o sea, Miramón... Era un niño fifí, güey. Tenía que estar de ese lado de la historia. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, porque era niño héroe, aparte. Claro, era niño héroe. Era profundísimamente mexicano, sí, por eso lo digo. Sí, o sea, sí, era niño héroe. Entonces, pues, era una persona que me decía... El presidente más joven de la historia del país. Yo creo que por estar al lado equivocado de la historia les fue como les fue, pero realmente merecían ambos mejor suerte. Sí, claro. Bueno, los tres merecían mejor suerte. Fíjate que yo pienso que Max le hicieron un favor al tener el destino que tuvo. Porque era exactamente lo que a él le venía bien. Era un tipo romántico, idealista, y murió de una forma romántica, exacto, llena de dignidad, una historia llena de... Fíjate que esa historia de que le cede el lugar central a Miramón. Claro. Y que le pregunta, ¿y qué se hace en estos casos? Y le dice, Miramón, señor, No sé, es la primera vez que me van a fusilar, no sé. Buen punto. Lo averiguaremos más. Tenemos experiencia no de la segunda. No tengo idea porque apenas... y cuando le dice, yo estoy aquí por no hacerle caso a mi mujer, no se preocupe, yo estoy aquí para hacerle caso a la mía. Bueno, también cuentan la historia. Fíjate que una de las cosas que a la historia de México le falta son esas historias un tanto, a lo mejor de humor negro, pero le faltan. Hay una historia... No, la muerte de Max está atascada de esos detalles. No, pero ahí sabes que es bufonesco lo que pasa. Sí, eso es surrealismo puro.
puro... Es realismo mágico, güey. Pero, por ejemplo, cuenta una historia que pues don Benito, ya que finalmente se calmó todo, pues decidió también vivir las mieles del triunfo, ¿no? Entonces se iba de parranda y se salía por una puerta perdida ahí en el Palacio Nacional, salía en la puerta secreta ya, y tenía un zapoteca que era el que le cuidaba las espaldas para que en la noche abrirle ya que llegara don Benito todo, que no había pasado nada. Entonces cuenta la historia que creo que Miguel Negrete o Sóstenes Rocha, no sé cuál de los dos generales, le puso un cohete espantoso al zapoteca. No ma. Entonces llegaba don Benito de la parranda y Nadie, cabrón. entonces, ábranme, ¿dónde está este güey, no? Tuvo que regresar a la Puerta Mariana y entrar por la Puerta Mariana con toda la parafernalia del señor presidente ha llegado. Creo que esa noche durmió en la sala porque doña Margarita no lo dejó entrar. Y también fíjate que, hablando de eso, el otra vez estaba escuchando a Paco Ignacio Taibo diciendo que deberíamos hacer más biografías de Margarita. La verdad es que, honestamente hablando, no hay mucho que decir de Margarita. Era una buena mujer. Fue una excelente primera dama. Buenísima mujer. Una gran esposa. Buena madre. Sí. O sea, su labor como ser humano fue muy bueno. Pero es una historia muy chiquita. Exacto. Básicamente es una mujer. En cambio, Carlota trae un pinche bagaje de personaje histórico. Y de hecho, además era una cosa. Carlota, cuando murió, era una de las mujeres más ricas de Europa. Así es. ¿Por qué? Porque era la socia de su hermano Leopoldo en la explotación del Congo. Digo, ella nunca se enteró, pues estaban... Pero era la otra prestanombres de la compañía del Congo. ¿No? Eran las mujeres más ricas de Europa. Del mundo. Sí, del mundo en esas épocas. Sí, no, doña Carlota. Y una longevidad increíble, cabrón. Pues es que si te das cuenta, también llegan, no, o sea, dices es muy longeva, pero llegaron muy jóvenes a México. Si calculas que su cuñado, que era Francisco José, el hermano mayor de Maximiliano, murió en 1916, ella murió en 1927. 28, ¿no? 27, 28, por ahí. Pues, también su cuñado fue longevísimo. Sí, tuvo mucha suerte. No, y Francisco José empezó a ser emperador a los 18 años, en 1848. Y murió hasta 1916, o sea, eso fue muy longevo. Muy longevo. O sea, era gente que fue la reina Victoria también. Si proporciona. No, pues la reina Isabel, cabrón. Su mamá, la reina madre. También. La reina Isabel. Y el príncipe consorte también, no mames. El duque de Edimburgo no Felipe, se llama, güey. Sí, no se muere con nada. Pero el rey Juan Carlos ya pasó los 80 y tantos. No, pero no le llega a Chabelita, güey. No, y aparte, pues la conservación en whisky no lo ayuda, ¿no? Con Juan Carlos I. Si la conservación en whisky no es lo suyo. No es lo suyo. Pero, por ejemplo, las que han sido. El que sí se ha avejentado un chinguero es Felipe, cabrón. ¿El rey Felipe? El rey Felipe. Yo sí siento que ha dado el viejazo bien. Tiene 52 años, también piensa. No, pero no. Tiene 52 años. Yo me acuerdo de su papá, aún a sus 60, no se había tan tarqueteado como se ve el Felipe. Acuérdate lo que nos pasa a los barbones, como encaneces pronto te ves más viejo y la barba te avejenta. Por eso yo me rasuro constantemente, güey. No, me gusta verme venerable. Así que así de patear. Que me saluden de beso. También eres venerio, güey. También. Como enfermedad. También, güey, sí. Tan divertido como un chancro. Papiloma, por favor. Ya no, soy tu paps. Tu papiloma. No, chancro así, porque no supuro. Bueno, entonces regresando, hablando del lugar. Creo que ya nos perdimos de todo. Mejor ya cerramos el programa. Bueno, sí, el otro día hablamos de San Juan de Lua. No, pues ya cerramos, ya lo tomaron y ya quedó. No, bueno, lo que pasa es que Lemur toma Isla de Sacrificios, toma Mocambo. De ambos islas es expulsado, se vuelve a refugiar en San Juan de Lua. Pero Mocambo no es isla, ¿no? Mocambo es isla. Es playa. Mocambo es playa. Toma la playa de Mocambo, toma Sacrificios, es expulsado tanto de Mocambo como de Sacrificios. Se vuelve a refugiar en San Juan de Lua hasta que recibe órdenes de Cuba de entregar la plaza. Así es. Sí, y después pues viene el intento de barradas de
Así es, eso lo platicamos en el próximo capítulo. No, y además otra hay que también, yo creo que donde viene la maldición de México, que fue, yo sé que esto suena muy esotérico, pero yo creo que México se maldijo cuando mandó fusilar a Iturbide, pero bueno, y es coincidente con Sí los y hechos. no. Sí, no, mira, el destino de México con o sin Iturbide hubiera sido el mismo. Podría ser, Pero es mala pero leche hacerle mandar eso fusilar al libertador. el enfermero que dio a luz a la patria. Exacto, porque Iturbide regresa precisamente con el temor de una invasión española. Así es, ¿no? Y viene a ayudar, el güey viene a cooperar. Y lo agarran Y también sería importante hacer una biografía más detallada de él, porque yo siento que la historia y los historiadores lo tratan muy mal cuando no es un personaje ni siniestro ni advenedizo. Bueno, quizá un poquito advenedizo, pero no cizañoso, no es insidioso. Sí. No es un tipo malvado, Iturbide. No, al contrario. No es un malvado, o sea, yo creo que hay personajes que todavía les falta un biógrafo. ¿Hay movimiento Iturbide en Reforma? No. Creo que no. Creo que en el Ángel uno de los cuatro está ahí, de los cuatro. ¿Ves que alrededor del Ángel están cuatro estatuas? Está Creo Hidalgo que con la bandera. Sí, pero de las cuatro estatuas de esquina hay unas estatuas chiquitas. Creo que son Allende, Guerrero, Galeana e Iturbide. Si mal no estoy, yo creo que es Iturbide. Hay que checarlo. Hay una, si mal no estoy, del conjunto escultórico. Y el principal pues, es Hidalgo. Obviamente tiene que ser Hidalgo. ¿No? Sí, yo creo que tendría que ser al revés. Obviamente Hidalgo tendría que ser como... No, mira, sí veo tu punto de que el movimiento que inicia Hidalgo no tiene la intención de hacer de la Nueva España un país, pero sí es la chispa iniciadora y entonces como tal se reconoce. Sí, pero sí, realmente se puede reconocer, pero yo creo que al que está el que culmina todo y el que hace todo esto posible es Iturbide. Y Iturbide es al que... Fíjate que hay otro... Yo creo que son personajes que requieren que se les busque un buen biógrafo, que es Iturbide, Maximiliano, Tomás Mejía, Santana. Santana, fíjate que ha tenido buenos biógrafos. Ahí sí. Pues, no sé, fíjate. Está Fuentes Mares, está Serna, un poco novelado, pero Serna tiene una biografía de Santana fuera de serie. Pues hay que verla. Calleja. Es que, mira, Calleja, si bien es un personaje importante, no es un personaje principal. Al contrario, es el antagonista principal. Sí, pero no hace diferencia en el resultado final. Claro que sí, paró todo. Cuando Calleja se va, el movimiento independentista estaba... Lo puso en pausa, pero no lo terminó. No, pues terminó con los principales. A punto de esto, pero precisamente ahí es donde viene el mérito de la acción de Hidalgo, que lo que inició no paró hasta con Iturbide. Sí, ni Calleja pudo detenerlo. Calleja los paró, no vino el golpecito de Mina y punto. Quien pudo haberlo hecho fue Apodaca. Y Apodaca lo hizo más con astucia que inventando madres. No, y Apodaca aparte es otra cosa. Apodaca llegó con amnistías. Así es, que es la forma más inteligente de terminar un pedo de estos. Es más, por poquito lo logra, güey. Si no ves por Guadalupe Victoria, ese pedo con Apodaca se caga. No, y además a Apodaca le tocó, le dieron golpe de estado para sacarlo. Cuando manda el que manda Iturbide al sur es Apodaca. Y a Apodaca le dieron golpe de estado para sacarlo. Y curiosamente Apodaca sigue siendo uno de los marinos más reconocidos de España. Pues a la fecha. Yo no sabía que era marino. Sí, era marino, un almirante. Okay. O sea, Apodaca... ¿Almirante era O'Donoghue? No, O'Donoghue era general. Ok. Apodaca era almirante. De hecho, Apodaca fue el que rescató lo que quedó de la flota de Trafalgar y la reorganizó. Fue el que sacó a la flota de Trafalgar. Pero de todos modos, mira, si bien yo pienso que la Marina Española es importante, sí. Yo pienso que no ha visto la suya después de Trafalgar. No, ya no la vio. No, pero fíjate. Y eso también es un parteaguas en la historia de España bien cabrón, porque de ahí... Sí, Trafalgar. Sí, o sea, cuando dices, ¿cómo se te ocurrió aliarte con...? O sea, porque curiosamente España le pegó varias veces a Nelson antes de Trafalgar. Mientras no aparecía Villeneuve como comandante de
de las flotas francesa y española conjuntas, la flota española daba batalla. Pues, o sea, todos los pedazos de gente Mira, que yo perdió pienso Nelson, que todos España, los pedazos de su persona que perdió Nelson, el 90% se lo quitaron españoles. el, Que le dejaron tuerto, yo cojo, pienso manco y todo. que la Marina Española, te digo así, es una marinita de medio pelo, sin despreciarla, porque es una buena marina, ¿no? Actualmente. Pues no sé. ¿Actualmente o después? Inclusive en tiempos del Imperio, yo no pienso que ella tenía así como que los que entendieron que tenían que tener una gran armada fueron los ingleses. Pero aún así España tenía muy buena armada. O sea, de hecho, si tú ves el coeficiente de barcos perdidos en combate de la Armada Española durante los 3 siglos de la Pues colonia, no sé, porque no fue alto, ¿eh? mira, Había golpes muy mediáticos, o sea, el asalto a Pitcairn, la toma de Vigo, el ataque a Cádiz, pero hasta ahí. pero inclusive si lo quieres ver así, con todo y el poderío que sí tenía España para poder tener control naval, la piratería se hizo legendaria básicamente porque eran sus víctimas favoritas. O sea, ni siquiera los portugueses los chingaban tanto. Y no los chingaban tanto porque eran super amigos de los ingleses. Finalmente, sí. Pero realmente yo lo que veo es que, pero hay coeficientes, o sea, hay estadísticas, hay análisis. Las pérdidas por piratería fueron mínimas, ¿eh? Pues no sé, te digo, es cuando la piratería se hizo legendaria, fue gracias a que la víctima favorita eran barcos españoles. Sí, pero aún así fue mínima. Las pérdidas no fueron tan grandes. De hecho, FYI. Sí, si quieres averiguarlo, hay estudios serios y llegaban con más regularidad. Pasaban los galeones que los atacaban los piratas. Bueno, es que tienes que tomar en cuenta que el ataque pirata no era un ataque de conquista, era un ataque de asalto. Sí, pero aún así, normalmente los galeones españoles llevaban la mejor parte. Porque los piratas nunca traían barcos grandes, traían malandritas. Así es, pues precisamente parte del éxito de un ataque pirata es que se haga en aguas someras. Sí. Y pero en aguas grandes nunca lo no, en aguas grandes no vas a poder porque un galeón sí te puede alcanzar. En aguas someras tú te metes y ni quién te alcanza, cabrón. Exacto, pero lo curioso es que por ahí sacaron hace no mucho la estadística y no fue tanto. Pues no sé, no fue tanto. El Caribe sigue teniendo bastante oro americano en su fondo. En la Ría de Vigo, muchísimo quedó. Así es. Sí, o sea, hubo asaltos muy notorios, pero ya fue asaltos de flota a flota. Okay. Ahora bien, ¿quién dirías tú que tiene una flota muy mala? Bolivia. Bolivia tiene una flota. ¿Chad tiene salida al mar? No. Dije, Chad. El Alto Volta, güey. República Centroafricana. Tayikistán. Porque inclusive Uzbekistán. Hay países pequeños que tienen marinas interesantes. Afganistán. Suiza tiene marina, aunque no lo creas. No, sí, te creo. Sí, te creo. Tiene marina mercante también muy interesante. Sí. Entonces, inclusive países centroamericanos que uno diría, cabrón. No, pero países centroamericanos hay una cosa, todos los países centroamericanos en general son banderas de conveniencia, entonces tienen marinas mercantes grandes. No, yo también hablo de marinas armadas. Bueno, Chile, Brasil, todos esos. Chile tiene unas flotas impresionantes. Pero Chile, ahí sí los chilenos siempre entendieron. Por supuesto. Siempre han tenido vocación marina. Cosa que los argentinos no, fíjate. Los argentinos no. No, curiosamente. Sí, o sea. Y eso que ellos Perú tenía buena marina. Supongo que sí. Perú la tenía, pero hasta que los chilenos le pegaron y nunca se levantó de eso. Sí, los chilenos siempre ahí siempre han tenido buena marina, los chilenos. Los chilenos tienen buena. Siempre han tenido buena marina. Si bien es muy inferior a la de Estados Unidos, con más recursos, yo pienso que Chile sí le andaría pegando un sustito, ¿eh? Sí, pero Chile tampoco juega a perder, ¿estás de acuerdo? Chile siempre ha jugado del lado americano. No lo sé. Salvo cuando le dio por veleidades socialistas que duraron 3 días, pero... No por las veleidades socialistas. Chile en sí para mí es un trabuco, o sea, Chile es un país... yo no los entiendo, son un país con una mentalidad extraña, entender a un chileno, aparte de como hablan, güey, que no es español. Que hablan el español más feo. Que hablan el español más feo de todo el mundo. Eso no es español, güey. Que
que hablan el español más feo de todo el mundo, los chilenos, con todo respeto, porque no se les entiende un carajo. Pero también, fíjate, yo tengo muchas contracciones ahí. Siento que son un pueblo muy educado, muy inteligente, pero también con un chingo de atavismos, cabrón. Y otra cosa, Chile y Brasil son los únicos países de América que nunca han perdido una guerra. Ujú. Lo peor que les pudo, la peor cuestión militar de Brasil fue un empate con Argentina y el empate se llamó Uruguay. Ujú. Pero Chile, todas las guerras en las que participó, todas las ganó. Todas las guerras internacionales. Bueno, es que también contra quién va. Pues tomó Lima. Los chilenos tomaron Lima. Así es, ¿no? Y le pegó a Argentina hasta que se cansó, cabrón. No, pues de hecho todavía, hasta 1978, estuvo a 5 segundos de entrar en guerra por las islas del canal de Drake, Chile y Argentina. O sea, Videla contra Pinochet. Y finalmente Juan Pablo Se lo hubiera llevado de calle Pinochet, ¿eh? No es por Sí. nada. No, pues Mira, los soldados argentinos son muy valientes. muy también, bravos, sí. pero no, Pero los mandos son infames. Pero los mandos son exacto, infames. cosa que Chile no. Chile Sí. tiene buenos soldados Y buenos mandos. y tiene buenos bandos. Y tiene escuelas militares muy Sí. interesantes. Por ejemplo, Paraguay son muy bravos y tiene buenos mandos. No sabría decirte. Fíjate Ahí, que güey. Paraguay- Para mí Paraguay es como tierra incógnita. Es como la escala de Sudamérica.